Hola, bienvenido a otra clase de español. Hoy vas a estudiar gramática y precisamente la oración final. ¿Preparado? Empezamos. Fíjate en los siguientes ejemplos. Aprender idiomas nos permite obtener becas para seguir estudios de posgrado. Conocer idiomas es una herramienta para integrarse fácilmente en la sociedad. Fíjate en el primer ejemplo. Para seguir estudios de posgrado es la oración final. Lo mismo para el segundo ejemplo. Para integrarse fácilmente en la sociedad es la oración final. Observa, en el primer ejemplo tienes el nexo para seguido de un verbo al infinitivo, que es el verbo seguir. En el segundo ejemplo también el nexo para seguido de un verbo en el infinitivo, es el verbo integrarse. ¿Qué es una oración final? Vamos a ver. La oración final es aquella que expresa la finalidad, el fin, el objetivo o el propósito de una acción. Puede aparecer con infinitivo. El nexo final más frecuente es para. ¿Cómo expresamos finalidad con infinitivo? A ver, observa esta frase. Para mejorar tu español, tienes que seguir viendo los vídeos en YouTube. Fíjate en el verbo tener. ¿Cuál es su sujeto? ¿Quién tiene que seguir viendo los vídeos en YouTube? Tú. Claro, pues tú es el sujeto del verbo tener. ¿Y quién mejora su español? También tú. Pues tú es el sujeto, del verbo mejorar. Pues mejorar y tener tienen el mismo sujeto. A través de esa frase aprendes que se puede expresar finalidad con para más infinitivo. Pero ¿cuándo? Cuando el verbo 1 y el verbo 2 tienen el mismo sujeto. Como has visto en el ejemplo anterior, el sujeto 1 es tú y el sujeto 2 también es tú. Y se puede también expresar finalidad con subjuntivo. Observa las frases. Para que la comunicación sea eficaz, es necesario aprender idiomas. Los padres matriculan a su hija en una escuela de lenguas para que ésta mejore su nivel. Fíjate en el primer ejemplo. Para que la comunicación sea eficaz, es la oración final. Aquí tienes el nexo para qué y no es para. El nexo para qué con un verbo en el presente de subjuntivo, que es el verbo ser, sea. El segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tienes para que ésta mejore su nivel, es la oración final, también el nexo para que, con un verbo en el presente de subjuntivo, que es el verbo mejorar. Está conjugado en el presente de subjuntivo, mejore. Ahora, presta atención. Los padres
matriculan a su hija en una escuela de lenguas para que ésta mejore su nivel. Otra frase en la cual expresamos finalidad con subjuntivo. Fíjate en los verbos matricular y mejorar. El primer verbo, matricular. ¿Cuál es su sujeto? ¿Quién matricula a su hija en una escuela de lenguas? Los padres. Pues los padres es el sujeto del verbo matricular o el sujeto 1. Y para el verbo mejorar, ¿cuál es su sujeto? ¿Quién mejora su nivel? Claro que es la hija, pues la hija es el sujeto 2 del verbo mejorar. A través de esta frase, aprende. Podemos expresar finalidad con subjuntivo también, como usando para que más presente de subjuntivo. Como has visto en el ejemplo anterior, los dos verbos matricular y mejorar matriculan, su sujeto es los padres, que es el sujeto 1, y mejore, su sujeto es la hija, que es el sujeto 2. Pues, ¿cuándo expresamos finalidad con subjuntivo? Cuando los dos verbos tienen sujetos diferentes o cuando el primer sujeto es diferente del segundo sujeto. ¿Claro? Pues pasamos a ver otros nexos finales. Para expresar, como hemos visto, para expresar finalidad, usamos para o para qué, que son los nexos más frecuentes. Para más infinitivo o para qué más subjuntivo. Pero existen otros nexos finales, que son a fin de, con el fin de, con el objetivo de, con el propósito de, con la intención de, más infinitivo, que se usan como para más infinitivo. Y a fin de qué, con el fin de qué, con el objetivo de qué, con el propósito de qué, con la intención de qué, más subjuntivo, que se usan como para qué más subjuntivo. Como has observado, querido alumno, la diferencia entre los primeros y los segundos es la que a los segundos los añadimos la conjunción que y los utilizamos con el modo subjuntivo. Vamos a ver ahora cómo expresar finalidad en el pasado. A poner atención. Aprendí español para viajar a Hispanoamérica. Pasó la noche repasando para salir bien en el examen. Para aprender una lengua sería mejor practicarla. Observa el primer ejemplo. Aquí tenemos una finalidad con infinitivo, pero expresada en el pasado. Fíjate en el verbo, que es aprender, está conjugado en el pretérito imperfecto de indicativo. Aprendía. Lo mismo para el segundo ejemplo. Pasar, el verbo pasar está conjugado en el pretérito indefinido, que es también un tiempo del pasado. Y también en el tercer ejemplo, el verbo ser, sería, está conjugado en el potencial simple. Pues para expresar una finalidad en el pasado con infinitivo, podemos usar los tiempos del pasado, pretérito imperfecto de indicativo, pretérito indefinido
o potencial simple, como has visto en el ejemplo anterior. Con el verbo aprender, aprendía en el pretérito imperfecto, o el verbo pasar, pasó en el pretérito indefinido, o el verbo ser sería en el potencial simple, claro, una finalidad con subjuntivo o con infinitivo, más para, más infinitivo. Y también con el modo subjuntivo podemos expresar finalidades pasadas. Vamos a ver cómo. Escogió la carrera de lenguas a su hijo para que fuera un intérprete. Para que aprendieras una lengua, sería mejor practicarla. Fíjate en el primer ejemplo. Escogió la carrera de lenguas a su hijo para que fuera un intérprete. El primer verbo está conjugado en el indefinido. Escogió, el verbo es escoger. Y el segundo está conjugado, está conjugado en el imperfecto de subjuntivo. Entre los dos verbos, claro, hay la conjunción o el anexo. ¿Para qué? Para la segunda frase, también el verbo ser está conjugado en el potencial. El verbo ser es un verbo de la oración principal, ¿sí? Y el verbo aprender es el verbo de la subordinada. Pues el verbo ser está conjugado en potencial y el verbo aprender está conjugado en el imperfecto de subjuntivo. Ahora recuerda la concordancia de los tiempos. De los tiempos de la oración principal con los de la oración subordinada. En la oración principal tienes el modo indicativo y en la oración subordinada el modo subjuntivo. ¿Cuáles son los tiempos del modo indicativo que podemos usar para expresar finalidad con subjuntivo? Usamos en el modo indicativo el presente de indicativo o del modo indicativo. Y el tiempo del modo subjuntivo que usamos también es el presente. Pues cuando usamos presente de indicativo en la oración principal, usamos presente de subjuntivo en la oración subordinada. Y cuando usamos pretérito indefinido, pretérito imperfecto o potencial simple, en la principal usamos pretérito imperfecto de subjuntivo en la subordinada. Claro, cuando se trata de oraciones finales en el pasado. Claro, pues a practicar. Completa las siguientes frases con para o para qué. Aprendemos idiomas, tener más oportunidades de trabajo. Le enseñó el inglés, pueda comunicarse en cualquier país del mundo. Dominar los idiomas, los políglotas las investigan diariamente. Desarrollar nuestra apertura mental es importante conectarse con personas de todo el mundo. El profesor explica bien la lección, aprendan los alumnos. ¿Pasamos a la solución? A ver. Aprendemos idiomas para tener más oportunidades de trabajo. Le enseñó el inglés para que pueda comunicarse en cualquier país del mundo. Pues aquí, como ves, hemos utilizado para en el primer ejemplo porque es un verbo en el infinitivo. Y en el segundo, para qué
porque el verbo está conjugado en el presente de subjuntivo. Para dominar los idiomas, los políglotas las investigan diariamente. Para desarrollar nuestra apertura mental es importante conectarse con personas de todo el mundo. Las dos frases expresan finalidades con infinitivo. El profesor explica bien la lección para que aprendan los alumnos. Más práctica para comprender mejor. Completa con el infinitivo o el subjuntivo las siguientes oraciones finales. ¿Te ayudaba a fin de que sacar buenas notas? Le llamaron con el propósito de hacer un test de nivel de lengua. Fue a ver un traductor para que le traducir un informe. Estudió japonés para descubrir la cultura del país. Sus padres le apoyan con el objetivo de que aprobar el bachillerato. Vamos a solucionar la actividad. Te ayudaba a fin de que sacaras buenas notas. Te llamaron con el propósito de hacerle, o le llamaron con el propósito de hacerle un test de nivel de lengua. Fue a ver un traductor para que le tradujera un informe. Estudió japonés para descubrir la cultura del país. Sus padres le apoyan con el objetivo de que apruebe el bachillerato. Con esto, querido alumno, llegamos al final. Espero que esta clase te sirva en tu aprendizaje del español. Te espero en una próxima y hasta luego. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.